Bueno, en esta oportunidad daremos comienzo a una clase a través de esta vía, de este medio, de patología en edificaciones de concreto armado. Esto en función de la cátedra o la unidad curricular de mantenimiento de obras civiles impartida en la UPT Mario Briceño Iragorri. Y bueno, es una forma, una vía de complementar lo que estamos haciendo en clase, y adicionamos material del posgrado de reparaciones de estructuras de concreto armado de la UCLA en Barquisimeto, y que nos va a permitir, con una didáctica, un material muy bien preparado por la ingeniera Oliana Arrieta de Bustillo, que fue mi profesora de posgrado, y el equipo del COMPA, donde está la profesora Marisabel Digda, me permiten utilizar estas diapositivas e intentar hacer lo mejor posible con respecto a la presentación de este tema tan importante, y más hoy en día que la situación de conservación y estado que se presenta en nuestras obras es bastante delicado, ¿no? Entonces, bueno, como introducción a lo que va a ser el curso de mantenimiento de obras civiles, nosotros como primer video, primera clase introductoria, vamos a pasar por los conceptos fundamentales o elementales de lo que es el estudio, el diagnóstico de una patología de una construcción o de cualquier construcción de obra civil, ¿no? Siempre referente a las de concreto armado, porque son las que tenemos mayor cantidad de obras construidas en Venezuela. Entonces, bueno, utilizando estas láminas, comenzaremos entonces con la clase. Entonces, bueno, el término patología es un término que se deriva, es una ciencia que estudia las enfermedades y ha sido prestado de la medicina con el fin de dar una explicación científica al comportamiento anómalo de las estructuras, en construcción o en servicio, determinando sus causas y su repercusión sobre la seguridad, para eliminar y estimar la vida residual y decidir en cada caso la reparación, reforzamiento o refuerzo o demolición de dichas estructuras. ¿Sí? Lo importante de esta ciencia aplicada al mundo de la ingeniería, hoy en día llamada ingeniería forense, es realmente determinar las causas por las cuales las edificaciones están sufriendo algún daño y presentan algún signo o síntoma con respecto a lo que para lo cual ella fue diseñada originalmente, ¿no? Entonces, la patología como tal, como concepto, también es el estudio sistemático de los procesos y características de las enfermedades o los defectos y daños que pueden sufrir el concreto y sus causas, sus consecuencias y remedios, ¿no? Así que no solamente detectar esos defectos o daños, sino también buscar las posibles soluciones o intervenciones que podamos hacerle a una edificación o a una estructura. El modelo del proceso que se sigue para detectar los daños patológicos es buscar primero los defectos o daños, ¿no? Síntomas, y investigando la estructura, hacer una investigación sobre ella para obtener un diagnóstico y posibles causas, ¿no? Las intervenciones, si tenemos un pronóstico optimista, pues las terapias será preservación, restauración, reparación, rehabilitación y reforzamiento. ¿Sí? Cualquiera de ellas la que se estime como terapia para el diagnóstico que tengamos para la edificación que vamos a estudiar. Y el pronóstico pesimista, que también existe, pues a veces hay que amputar algún elemento, algún miembro, una viga, una columna o parte de una losa, o demoler la estructura completamente, ¿no? Intentaremos de que siempre estos tengan soluciones, pero todo va a depender de la evaluación, y estos son los conceptos a estudiar. Entonces, la investigación de la estructura, primero que todo, el conocimiento previo historial, así como las cargas de diseño que deben estar en una memoria de cálculo, ¿sí? El microclima que lo rodea, la zona, la temperatura, la humedad relativa del sector, inclusive también es bien importante la determinación del CO2 ambiental. Recuerden que en las zonas urbanas, pues las edificaciones son productos atacadas por el CO2, ¿no?
esas grandes concentraciones, y eso al final produce carbonatación en las edificaciones de concreto. Y como segundo paso, la inspección visual, ir al sitio, siempre observando cualquier anomalía, defecto, daño que podamos ver en la edificación. Cuando no se observan, hay que hacer una auscultación con una pequeña piqueta, un pequeño martillo. También se hace una exploración un poco más detallada, buscando fisuras, grietas. Podemos también llegar a hacer un modelado estructural de aquella edificación que vamos a evaluar, refiriéndonos sobre todo a la norma Covenin 1753 para la parte de evaluación estructural. Pues ya sería no un diseño, sino una evaluación de una edificación que existe, y a ver si se puede adecuar a las nuevas normas. Y de posible llegar a hacer un detallado y una programación exhaustiva de lo que va a ser una metodología para poder estimar qué ensayos hacemos y qué extracciones podemos hacer para las muestras que son bien importantes en este tipo de estudios, ¿no? Las acciones y condiciones están establecidas en la ACI 364, que toca lo que son los reforzamientos y las restauraciones y las reparaciones. Y el primer concepto que vemos ahí en estas normas son la preservación. Y es un proceso de mantener una estructura en su condición presente y contrarrestar posteriores deterioros, ¿sí? Es mantenerla, pues preservar es mantener. Para ello hay que hacer el mantenimiento preventivo y rutinario que se le hace a toda edificación, su pintura, sus cambios de mantos, lo que es la rutina, pues. Y la restauración es un proceso de restablecer los materiales, la forma o la apariencia que tenía una estructura en una época determinada, muy aplicada sobre todo a edificaciones antiguas. Por ejemplo, aquí en nuestra ciudad capital Trujillo, que es una ciudad de más de 450 años, tenemos como el convento Regina Angelorum o el famoso colegio de varones. Hoy en día quizás con otros nombres, pero ustedes sabrán cuáles son. Inclusive también la misma iglesia, la catedral de Trujillo, que data de los años 1650. Entonces, en ese caso se le aplicaría a ese tipo de edificaciones tan antiguas una restauración, ¿no? Con sus técnicas y lo que podamos incorporar que no perjudique como intervención a aquellas edificaciones antiguas. Reparación en proceso de reemplazar o corregir materiales, componentes o elementos en una estructura, los cuales se encuentran en deterioro, ¿no? Dañados o defectuosos. Eso es reparar, sustituir o reemplazar. En el caso de la Biblioteca Pública de Trujillo, por ejemplo, tenemos un caso muy específico aquí en la ciudad capital, que son vigas de madera donde están atacadas, tienen un ataque biológico, y habrá que reemplazar algunos de esos elementos que son ya elementos estructurales que están sufriendo y que tienen que, sin duda alguna, entra el concepto de reparación, ¿no? Reforzamiento, proceso mediante el cual se incrementa la capacidad de una estructura o parte de ella para resistir cargas. Esto muy aplicado sobre todo a aquellas edificaciones que fueron construidas bajo normas antiguas y que hoy en día quizás no están adecuadas a las cargas o solicitaciones de carga que actúan bajo las nuevas condiciones de norma. Entonces hay que reforzarlas, ¿no? Edificios construidos en los años 70, 60, que después de una evaluación estructural puede ser que amerite una intervención de reforzamiento. Rehabilitación, proceso de reparar o modificar una estructura hasta llevarla a una condición deseable, intervención de modificación, ¿sí? Rehabilitar, muchas obras de estas vallas que vemos de ejecución pública dicen rehabilitación de la escuela. Rehabilitar no es solamente pintar una escuela, ¿no? Rehabilitar es, como dice nuestro concepto, es un proceso de reparar o modificar una estructura hasta llevarla a la condición deseada, sobre todo a la condición para lo que ella fue diseñada, ¿no? Originalmente. Algunas inclusive fueron diseñadas para un tipo de uso y hoy en día tienen otro uso. En ese caso no se aplica, podría utilizarse el término de rehabilitación, pero también se habla de lo que es la adecuación estructural, ¿sí?
que es otro concepto que está en nuestra norma, por cierto. Entonces, las acciones y condiciones que establece la ACI 364.1R, en el pronóstico pesimista es posible que la estructura tenga que sufrir amputaciones o la propia demolición. Está establecido. En estos casos se está dando origen a la ingeniería forense, es decir, aquella rama de la ingeniería que se encarga del estudio de los restos de una estructura afectada, colapso por sobrecarga, por sismo, fuego o explosiones, ¿sí? Y fíjense que ya estamos hablando de una edificación que murió, ¿no? que falleció o que está colapsada, que está en el piso. Entonces, bueno, ya ahí entra la ingeniería forense. Estos mecanismos de deterioro, bien conocidos por nosotros, que también se sufren no solamente a las edificaciones, sino también lo sufren las rocas, lo sufrimos nosotros los seres humanos, lo sufre todo, pues son habidos por la alteración física, mecánica o química sufrida por el concreto bajo la acción de estar en la intemperie, ¿no? Y a esto se le conoce como meteorización. Está atacada por los ambientes agresivos de estar expuesta a la intemperie. Cuando existe descoloración y manchado, hay una disminución o alteración del color como consecuencia de la meteorización, la eflorescencia, los ciclos de asolamiento, la acumulación de polvos, el lavado por lluvia y el escurrimiento. Otro mecanismo de deterioro es la lixiviación, descomposición y lavado de los compuestos de la pasta de cemento como consecuencia de reacciones químicas por la acción de ácidos, aguas blandas, atendiendo como aguas blandas aquellas que, por ejemplo, producen los aires acondicionados, ataques de sales o de sulfatos o reacciones álcalis agregados. Expansión, reacción a la formación de nuevos productos que aumenten el volumen, ataque de sulfatos a la pasta de cemento, del cemento, por ejemplo. Bueno, tenemos estas dos consecuencias de mecanismo de deterioro y factores que afectan la apariencia: la polución del medio ambiente, contaminación del aire por residuos industriales o biológicos, cultivos biológicos, proliferación de microorganismos, eflorescencia, depósitos de sales de calcio que se forman en la superficie del concreto. Factor determinante es la humedad relativa para que aparezca esto. Humedades bastante altas, por ejemplo, si esta es del menos del 65%, el curado deberá hacerse por varias semanas, ¿sí? Entonces es bien importante tener en cuenta lo que es el curado del concreto para que tengamos a futuro un mejor comportamiento del concreto. Y un mensaje de Fernández en 1986 como reflexión o como parte de los conceptos de lo que estamos estudiando: la obra, al igual que el ser vivo, se encuentra sometido a la acción de los elementos, tales como el calor, la humedad, los vientos, las heladas, etc. Pero también tienen que soportar unas acciones de tipo mecánico que pueden cansarla, fatigarla, incluso lastimarlas. Por consiguiente, los cuidados y la vigilancia, si bien son importantísimos durante su crecimiento o construcción, y de ello dependerá mucho la vida de la obra. No hay que pensar que terminan con la realización de la misma, sino que luego hay que seguir prodigándolos. Sí, este mensaje hermoso de Fernández, hay un cierto ruido en el ambiente, pero bueno, estamos en Venezuela y las condiciones ambientales no solamente atacan las estructuras, sino también algunos videos que se están haciendo. Pero para volver al concepto que estamos estudiando, bueno, importante que las obras hay que verlas como un niño creciendo, que hay que atenderlas, alimentarlas bien, tenerle mucho cuidado, y de esa atención primaria cuando ya está, inclusive desde la concepción, el nacimiento, que en este caso sería para nosotros el proyecto, pues de ello va a depender la vida útil de nuestras obras, ¿no? Entonces cada etapa, cada fase de un proyecto
es bien importante porque de no hacerlo, las consecuencias de su vida útil serían acortar la vida de la edificación como tal, ¿no? Principales grupos de falla. Fallas de concepción y del diseño del proyecto. Eso es las fallas más cotidianas que se tienen, sí, desde que se elabora, vamos a decirlo así, en términos muy cotidianos de nuestros conceptos de lo venezolano. El niñito murió al nacer, pues, sí, un niñito que venía con defectos y murió. Fallas por materiales de baja calidad, donde no tienen algunos controles, por ejemplo, la arena lavada, que no cumplan algunos factores como el módulo de finura. Fallas por construcción, ya tenemos unos planos quizás bien elaborados, entonces tenemos que estar pendientes de que en construcción se hagan los controles pertinentes de calidad, de una buena inspección y de controlar lo que son los detallados del acero y todo lo que representa una buena praxis en obra, ¿no? Fallas también por operación de las estructuras, estructuras mal operadas o que cambiaron de uso para cargas o solicitaciones que no fueron diseñadas, vibraciones de repente de maquinaria para una edificación que no fue diseñada para vibraciones mecánicas, no sé. Fallas por mantenimiento, que nos compete bastante a nosotros, y manual de mantenimiento. ¿Sí? Toda edificación debería tener así como un manual de usuario, como comprar un vehículo, ¿no? Inclusive donde establezca los decibeles para la convivencia de vivir con algunos vecinos. Todo ese tipo de cosas debería, inclusive en ese nivel de detalle, tener un manual de mantenimiento. Bueno, el futuro de las edificaciones, de estas edificaciones inteligentes, es que ya van a hablar y nos van a decir en qué momento hacer cualquier intervención y cualquier mantenimiento preventivo y rutinario, y a esos niveles deberíamos llegar en el futuro, ¿no? Conceptos. Fallas durante la concepción y diseño del proyecto. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, por ausencia de cálculos o por no valorar todas las cargas y condiciones de servicio, por falta de un diseño arquitectónico apropiado, no adecuado para zonas sísmicas, por ejemplo, como las plantas baja libre, por falta de drenajes apropiados. Ya este es un sistema que afecta a otros sistemas. Si no tengo buenos drenajes, me va a afectar un sistema como el sistema de fundaciones, por ejemplo. Por no proyectar juntas de contracción, de dilatación o de construcción. La ausencia de juntas en proyectos es muy típico, ¿no? y hay que tomarlo en cuenta. Por no calcular todos los esfuerzos o confiarse demasiado en los programas de las computadoras. Entonces aquí donde también a veces se exagera el uso de los programas, donde el SAT 2000 no es problema del SAT, sino del usuario. Entonces se sobrevalora por encima inclusive de los conceptos, algunos resultados a priori, sin hacer una evaluación bien exhaustiva de muchos programas. Nombré uno, pero son muchísimos. Hoy en día podemos hablar del ETAD, inclusive software alemanas como el Drupal, y muchos paquetes, inclusive nuestros venezolanos como el IP3. A veces se sobrevalora demasiado el uso de programas de computación y se pone poca atención quizás en cosas bien fundamentales, como por ejemplo una buena configuración estructural, donde existan líneas resistentes o donde tengamos bastante redundantes como pórticos, donde más bien se evalúen lo que son los criterios, sobre todo de rigideces y en planta, en elevación, que no me permitan a mí tener a posteriores, de repente, cuando venga un sismo, unas grandes concentraciones de rigidez en un sector donde el centro de masa esté muy alejado del centro de rigidez y me produzcan torsiones excesivas en planta. Entonces, bueno, eso va a tener un cruel comportamiento estructural o un mal comportamiento durante un evento sísmico. Y estos son quizás de las cosas que se han visto, se han estudiado por el grupo de Alcompa, por la profesora Liana Bustillo y su equipo, y bueno, lo estamos enumerando. Errores comunes: errores de concepción, errores en disposición constructivas, errores de cota, de símbolos, de abreviaturas, omisiones de detalles, errores por modificaciones del proyecto,
Errores en el manejo de la armadura, ¿sí? De refuerzo, el del corte, el doblado, la colocación, el armado, sobre todo los nodos. Errores en la determinación de accidentes, de acciones, por ejemplo, que hay acciones en un sótano, una columna que no se evaluó, que pudo haber sido impactada por un camión. Entonces, bueno, todo ese tipo son los errores comunes en la concepción y en proyectos, ¿no? Aparte, vamos a decirlo así, de ingeniería básica, ingeniería de detalle de una obra que no se tomaron en cuenta. Falta de simetría en planta, discontinuidad del diafragma, sí, diafragma no con unas grandes discontinuidades producen lo que nosotros sabemos, algunas zonas que tienen ausencia de rigidez o concentración de rigidez en otras, ¿no? Irregularidad vertical, esbeltez del edificio, un edificio muy esbelto, pues tienen unos comportamientos no muy prudentes a la hora de venir un evento sísmico. Rigidez, hay que tomarlo en cuenta, y la presencia de las columnas cortas o columnas cautivas, ¿no? Que todavía en nuestros países sigue ocurriendo esto, y cada vez que hay un terremoto y uno observa este fenómeno, pues las columnas cortas siguen estando presentes, ¿no? Siempre en nuestros diseños estructurales o las obras construidas. Entonces se recomienda utilizar en el diseño el concepto de columna fuerte y viga débil para facilitar la disposición de la energía, evitando así la inestabilidad global del sistema estructural. Y bueno, de aquí partimos del uso adecuado de nuestra filosofía de diseño sismo resistente y la aplicación o la aplicabilidad de una norma, que para nuestro caso muy particular Venezuela es la 1756 del año 98 y después reformulada en el año 2001, ya como todavía sigue vigente, y desde esa época no hemos tenido cambios en nuestras normas aparentes, ¿no? Por lo menos no publicadas por Fondo Norma. Fallas por materiales. Bueno, en este momento las fallas por materiales, pues por selección inapropiada o falta de control de calidad de los ingredientes de la mezcla. A veces hay que evaluar inclusive hasta el agua. Recuerden que para hacer un concreto necesitamos 4 elementos mínimos, sin contar con los aditivos, como es la piedra, la arena, el cemento y el agua. También hay que evaluar los ensayos típicos, ¿no? Para el cemento, la aguja de Vicat y todo eso que conocemos y que vemos en materiales de construcción. Por no diseñar o dosificar inadecuadamente la mezcla, ¿verdad? Por no respetar las tolerancias permisibles en el asentamiento de la mezcla. Aquí ya tenemos el primer control de calidad cuando llega la mezcla, el camión a la obra, si es premezclado, y tenemos que estar evaluando la relación agua-cemento a través del control de asentamiento, ¿no? Con el cono de Abrams. Por utilizar agregados de tamaño equivocado o por utilizar exceso de aire incluido, ¿sí? Falta de compactación o vibrado, en este caso no se vibró, o por adicionar agua a pie de obra sin control. Entonces ahí estamos incrementando la relación agua-cemento y es evidente que vamos a tener concretos con menores resistencias a la cual fue el diseñado, ¿no? Fallas por materiales, seguimos con esto, y por utilizar poco cemento o exceso de cemento. Las dos cosas son bien negativas, en un caso por baja resistencia y en el otro caso por producir grandes retracciones o bueno, tener una temperatura de reacción química mayor, y eso trae como consecuencia grietas a muy temprana edad en el concreto. Por retardos excesivos en el fraguado. Esto puede originar fisuras por asentamientos o contracción plástica y afectar la adherencia mecánica entre el refuerzo y el concreto. Eso es así. Vamos a ver algunas fotos mucho más adelante, o la veremos en clase, donde este efecto puede conducir a que tengamos un pequeño asentamiento donde no hay acero de refuerzo y se ve levantado la zona donde hay acero de refuerzo, sobre todo en losa. Por fraguados acelerados, ¿sí? Por bajas resistencias en el concreto, por acero de refuerzo de calidad inapropiada, o por insuficiencia en los anclajes
o longitudes de desarrollo no respetando las normas para estos anclajes y aquellas longitudes de solape, de adherencia. Fallas por construcción, por no calcular y diseñar los encofrados, eso es muy común, por defectos o deformaciones de los encofrados, por cambios en las dimensiones de los elementos alterando su geometría, su inercia y su centro de masa, ¿no? Que no conseguí el encofrado para la columna de 30 por 30, voy a utilizar una de 40 por 40 o una de 25 por 25. Entonces el incremento pues me produce mayor rigidez en esa zona, y el decremento pierdo resistencia si el elemento fue dimensionado para un tamaño. Si le quito sección transversal tengo mayores esfuerzos sobre él. Por falta de inspección del sistema de encofrados para verificar su integridad y estabilidad, y por errores en la colocación del acero de refuerzo permitiendo desplazamiento durante el vaciado. Sí, nosotros tenemos que tener algunos controles como los famosos colocadores de separación del acero, para que cuando llegue el vaciado no me mueva y quede realmente el acero donde debe quedar, para cumplir después los recubrimientos de norma, ¿no? Hay elementos que hemos conseguido con muy poco recubrimiento y prácticamente sin recubrimiento. Fallas por construcción, inadecuados procedimientos de montaje de elementos prefabricados, con lo cual se inducen deformaciones, impactos y otras condiciones. Por inadecuada interpretación de los planos. Bueno, yo creo que hoy en día hace falta en esa formación primero como dice el amigo Manuel Guía por ahí, de hacer cada día mejores planos con mejores detallados. El ingeniero Domingo Parilli también me ha sugerido en muchas oportunidades que a un plano nunca le sobran detalles, siempre le faltan. Entonces hay que detallar cada día más, y también la gente que está en obra pues interpretar y leer adecuadamente aquellos planos, ¿no? Y por inadecuados procedimientos en el manejo del concreto. Aquí a veces pasa aquel fenómeno muy típico en obras de la segregación, por hacer vaciados por encima de alturas recomendadas, y esto hace que el agregado grueso llegue primero y después los materiales con menor peso lleguen a posterior, pues. Bueno, ya nos queda realmente una lámina para comenzar con la próxima clase o el próximo video, y este último, la lámina 22, tiene que ver con las fallas por falta de mantenimiento. Sí, aquí tenemos lo que nosotros conocemos como mantenimiento preventivo, correctivo y curativo. Y el preventivo pues tiene que ver con impedir el deterioro, es el que debemos hacer antes de, como dicen por ahí. Mantenimiento correctivo, restitución de las condiciones originales, ya llevar aquellos elementos casi o igual a la disposición cuando él fue construido, ¿no? Y el mantenimiento curativo, el reemplazo de porciones o elementos de una estructura por deterioro o defecto. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí como primer video, y que tengan una buena apertura para las clases de mantenimiento de obras civiles de este grupo que en este 2018 vamos a comenzar, y con la utilización, respetando siempre lo que es la propiedad intelectual de mi profesora Liana Arrieta de Bustillo, de Barquisimeto, fundadora del COMPAT en Venezuela, y de su bello grupo allá en Barquisimeto, de la profesora María Isabel Digdan. Ojalá que ustedes se enamoren de esto y que pudieran continuar, después de culminar su licenciatura, su pregrado, a este hermoso tema que es la patología de la construcción. Y que creo, sin equivocarme, y lástima que estas palabras sean ciertas, pero que hay un campo interesante a nivel profesional. Bueno, que tengan muy buenas, y les habló para ustedes el ingeniero Emmanuel Colmenares, que en este caso pues le está hablando su profesor.